Hola, jóvenes, un gusto saludarles nuevamente y continuando con el contenido de la clase de Ciencias Naturales, ahora pasamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación que hay entre la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y las resistencias. La intensidad de corriente se representa por una A, que significa amperios, la diferencia de potencial se representa con una V, que significa voltios, y la resistencia se representa con este símbolo omega, que se llama ohmio. Ahora, como se recuerdan ustedes, este triangulito funciona de la siguiente manera: cubro la variable que yo quiero buscar y entonces me da el tipo de operación matemática. Por ejemplo, si yo quiero buscar intensidad eléctrica, tapo intensidad eléctrica y me queda voltios sobre resistencia. Entonces la fórmula es voltios sobre resistencia. Ahora, si yo quiero hallar el voltaje, cubro la V y estos que me quedan a la par significa que voy a multiplicar y o la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora, si yo quiero hallar la resistencia, me queda otra división y es el voltaje entre la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, eso es básico para que lo manejen ustedes. Muy bien, muy bien. Seguimos ahora con los ejercicios. Dice, un aparato eléctrico tiene una resistencia de 8 ohmios y funciona con 110 voltios. 110 voltios. La pregunta es, ¿qué intensidad de corriente utiliza? Entonces, aquí en los datos tenemos que marcar los ohmios y los voltios. Los ohmios son la resistencia. Miren, aquí me dice que es la resistencia. Entonces voy a clasificar los datos para continuar con la clase. Muy bien. Entonces el ejercicio me dice que la resistencia son 8 ohmios y que el voltaje son 110 voltios. La pregunta es, o lo que queremos encontrar, es la intensidad de corriente. Ahora, ¿dónde está la intensidad de corriente? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Y habíamos dicho que la fórmula es intensidad de corriente igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ya? Voltaje sobre la resistencia. Entonces, ahora vamos a sustituir. ¿Cuál es el voltaje del ejercicio? 110 voltios. Y la resistencia es de 8 ohmios. Entonces, yo voy a dividir 110. Voy a dividir 110 entre 8. Y me da un total de 13.75. 13.75 ¿qué? Amperios. Entonces el I, o la intensidad de corriente, es igual a 13.75 amperios. Mire, voltaje sobre ohmio me da amperio. Aquí, este con este me va a producir el amperio, ¿ven? El voltio sobre el ohmio, amperio. Pasemos al segundo. El segundo dice, una lámpara conectada a una instalación de 110 voltios utiliza 5 amperios para funcionar. La pregunta, ¿cuál es el valor de su resistencia? Entonces vamos a sacar los datos otra vez. Bien, ya saqué los datos. El voltaje es de 110, la intensidad de corriente es de 5 amperios y me pide la resistencia. ¿Dónde está la fórmula de la resistencia? Ya la habíamos hallado. Me dice que la resistencia es igual a voltios sobre intensidad de corriente. Entonces es la fórmula que yo voy a copiar acá. Es la que voy a copiar acá. Que resistencia es igual a V o a V sobre I.
Ahora vamos a sustituir acá. ¿Cuál es el valor? 110 voltios. ¿Recuerdan cómo sale amperio? Amperio sale voltios sobre ohmio. Entonces aquí vamos a escribir 5, no 5 amperios no, sino que vamos a escribir 5 voltios sobre el ohmio. Entonces cancelo los voltios, ¿verdad? Los cancelo. Voy a dividir 110 entre 5. Y eso me da a 22. ¿Qué fue lo que me sobró? Me sobró el ohmio, entonces se lo escribo acá. Entonces la respuesta es que la resistencia es de 22 ohmios. Pasamos al... El tercero dice, calcule el voltaje necesario para que una batería genere una corriente de 20 amperios a través de una resistencia de 12 ohmios. Entonces vamos a clasificar los datos otra vez y vamos a decir que I es igual a 20 amperios y que la resistencia es de 12 ohmios y lo que me pide es el voltaje. Entonces me pide hallar la V. ¿Cuál es la fórmula para hallar V? Aquí está, ¿eh? V dice que es I por R. Entonces la fórmula es igual a I por R. Entonces vamos a sustituir acá un voltaje y escribimos la I, que son 20 amperios, pero ¿se acuerdan cómo sale amperio? Voltios sobre ohmio, ¿verdad? Por 12 ohmios. Entonces multiplico 20 por 12. 20 por 12. Y eso me da a 240. Entonces 240 voltios. Entonces la respuesta es que el voltaje es de 240 voltios. Bien, esos son los 3 ejercicios de la intensidad de corriente. Pero en la unidad también nos habla de los tipos de circuitos. Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Entonces, para poder calcular estos circuitos debemos de tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo, el circuito en serie, la intensidad de corriente total es igual. Quiere decir que todas tienen el mismo voltaje. Todas estas resistencias tienen el mismo voltaje. Ahora, la resistencia total, como vemos acá, vamos a sumar todas las resistencias. Y yo le pongo puntos suspensivos porque aquí solo hay 3, pero puede que hayan 5 resistencias, 6 resistencias, 8, 4, 10 resistencias. Entonces tengo que sumar todas las resistencias para hallar la resistencia total. Ahora, para hallar el voltaje, tengo que encontrar el voltaje en cada una de las resistencias, ¿verdad? Me dice que el voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 es igual al voltaje total. O sea que todas estas resistencias hay que sumar el voltaje, ¿verdad? Ya que ¿verdad? Entonces ahora pasemos al paralelo. El paralelo es diferente, mira, porque vienen así, de manera horizontal, vertical, perdón, de manera vertical. Estos vienen así como que rodeando y estos vienen así, como que fueran bases, digamos. Entonces la característica es que la intensidad de corriente se va a sumar. El voltaje es el mismo, o sea que esta cantidad de voltios es la misma para todas las resistencias. Y aquí es un poquito diferente. La resistencia yo voy a dividir 1 entre el valor de cada resistencia, ¿verdad? 1 entre el valor de cada resistencia. E igual, si ven los puntos suspensivos, quiere decir que pueden haber más de 3, pueden haber 4, 5, 6, 8, 10, lo que el ejercicio plantee, ¿verdad? Ok, ahora vamos a pasar a los ejercicios, a solucionarlos.